Gracias le damos al Señor por un día más poder estar en su casa, porque es mejor estar en sus atrios que 1000 fuera. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe que Dios, para los que escuchamos el devocional de estos últimos días, ha estado hablando acerca de qué. A ver si alguien está ahí atento. ¿De qué está hablando? Le ha estado hablando el Señor en estos últimos 2 días. Del perdón, muy bien. Ayer el Señor hablaba y decía: si tu hermano pecare contra ti, si tu hermano tiene alguna falta contra ti, háblalo. Si no te escucha sola, llama a un testigo. Si no te escucha con un testigo, llama a la iglesia y así. Llama a la congregación y así. Dice: y si él no se arrepintiere, te hago como un gentil. Y hoy el Señor nos hablaba acerca de los 2 deudores. Y es una palabra tremenda que toca lo más profundo de nuestro corazón. Porque ¿a quién no le ha costado perdonar alguna vez? ¿A quién no le ha costado soltar perdón alguna vez por alguna ofensa que nos han hecho? Y bueno, el Señor ya venía hablando a mi vida acerca de esta palabra que quiero compartir con ustedes hoy, que está en Romanos 14 y habla de aquellos que son los débiles en la fe, decía Pablo. Romanos 14, versículo 1. Y sigue hablando del amor fraternal, ¿no? De la unión en la iglesia y de la coinonía entre los hijos de Dios. Y Pablo habla, lo tienen todos, Romanos capítulo 14, versículo 1. Declara la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Dice el 7, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. ¿Amén? Repetimos el 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Dice el 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Y dice el 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Dice el 15, pero si por causa de la comida tu hermano es conflictado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel porque Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye, dice, a la paz y a la mutua edificación. Dice el 22, tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Y dice el 15:1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo a lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé, dice, entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz
glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Pablo en el capítulo 14, en parte del 13 y en el 15, hablaba acerca de ciertas disensiones que había entre los romanos. Había algunos de los romanos que Pablo consideraba débiles en la fe, que decían, bueno, yo no como carne, yo me abstengo de comer carne porque lo considero que es pecado. Y estaban los que eran fuertes en la fe, los que habían recibido la revelación apostólica de parte del Señor, que el Señor decía, todo lo que coman, que sea con gratitud, lo pueden comer. Y estaba esa disensión, ¿no? Esa división, y que uno dice es mínima, pero hacía sentir mal a aquellos que eran débiles en la fe, hasta tal punto de que Pablo dice, guarda que no los hagan tropezar, guarda que no los hagan caer con sus opiniones, con sus decisiones. Él empieza, dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y yo pensaba en ese débil de la fe, ¿no? En ese que recién comienza. Quizás hay hermanos que hace 30 años están dentro de la iglesia, pero recién ahora conocen a Cristo de verdad. Y los que son quizás más fuertes en la fe, quieren empujarlos a un conocimiento que quizás todavía ellos no se sienten preparados para tal cosa. Entonces tengamos cuidado, mis hermanos, a la hora de dar opiniones acerca de nuestro hermano. Saber perdonar, saber sobrellevarnos los unos a los otros. Pablo también habla de eso, de que nos sobrellevemos, que tengamos paciencia, que haya en nosotros amor. En el capítulo 13 él habla acerca del amor, que en el amor se cumple la ley. Porque aquel que ama no va a dañar a su prójimo o al que tiene al lado, sino que va a procurar su bien. Y él decía, reciben al débil de la fe, pero no para contender. Ellos no era pecado lo que comían, pero su conciencia les acusaba y les hacía sentir mal. Y en ellos provocaba esa sensación de que estaban pecando delante de la presencia de Dios. Y Dios no les juzgaba. Y ellos todavía no habían tenido esa renovación en su mente, en su corazón, y esa fe certeza, esa fe genuina y firme en su Salvador. Dice que el que come, dice, no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Todos somos del Señor, todos somos hijos suyos, todos somos hijos del Señor. Ninguno es mayor, ninguno tiene un lugar de privilegio. Aquí no hay un estándar según de niveles espirituales. Si yo le digo a usted, mire a su hermano que tiene a su lado, yo lo miro a Ale o lo miro a Joni, a ver qué nivel de madurez espiritual o de fe tiene. Yo no puedo saber, no me puedo poner en los zapatos de mi hermano, no me van a entrar. No puedo atravesar por lo que mis hermanos están atravesando. Quizás algunos dicen, no, yo he venido aquí con el pie quebrado, con un dolor de muelas y vine igual al Señor. Bueno, gloria a Dios por su fe. Pero hay otro que quizás se siente mal, no se siente bien para venir a la casa de Dios, está en su casa orando. Y por ese también debemos orar y no juzgar a la fe del otro. Eso decía Pablo, no juzgues la fe del otro. No porque uno se sienta fortalecido, avivado, ande en las alas del Señor, ande ahí sobre las nubes, volando. Quiere decir que mi hermano tiene que estar de la misma manera. Porque no todos tenemos la misma medida de fe y no todos pasamos por diferentes circunstancias. Y no todos atravesamos por lo mismo. Quizás al de al lado le parezca una cosa mínima, pero a uno le duele. Y si te duele, tiene que ir a Cristo, y a Cristo sí le importa. Tampoco Cristo tiene medidas de que, a ver, ¿quién está pasando la situación peor? Él socorre y ayuda y sostiene a todos sus hijos porque nos ama. Y nos ama con un amor eterno. Y de esa manera Él nos manda amar a nosotros. Pedro le preguntaba, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? 7. No, le dijo el Señor, no 7. 70 veces 7.
Y no en una semana, no en un año, en un día. Tanto, Señor, tengo que perdonarlo, sí. ¿Cuántas cosas nos ha perdonado hoy el Señor? ¿De cuántas cosas Dios ha tenido misericordia de nosotros? Y Él es quien nos sostiene. Pablo decía, ¿tú quién eres? Decía el 4, para que juzgues al criado ajeno. Para su propio Señor, ¿está en pie o cae? Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Oremos los unos por los otros. Oremos y sostengámonos en oración para no desmayar y no caer. Seamos de aquellos que edifican y no de aquellos que hacen caer al hermano. Él decía Pablo, todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Todos vamos a dar cuenta de sí. Decía 13, así que ya no juzguemos más, ya no nos juzguemos más, decía Pablo, los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. De nuestro corazón siempre esté la decisión de no hacer caer al hermano. Señor, lo que voy a decirle a mi hermano, porque esto no quiere decir que no porque mi hermano se esté equivocando, yo voy a decir, no le voy a decir si se está equivocando. No, mi hermano, si alguien ve a su hermano en un error, con la gracia del Señor, vaya y dígale, mi hermano, me parece que no es así, la Biblia no lo enseña así, pero con la gracia del Señor. Si lo que va a salir de su boca no es para la edificación del otro, sino para juzgarlo, porque nosotros sabemos con qué intención vamos a acercarnos a hacer las cosas. Mejor no lo haga, ore, pida ayuda a otro hermano, que otro hermano interceda por usted. Pero tengamos cuidado nosotros de ser ocasión de caer de otros. Dice el 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque en esto, dice, sirve a Cristo. Dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. A la mutua edificación. Edifiquémonos los unos a los otros. Que haya en nuestros labios palabras de aliento para nuestro hermano. Orar por mi hermano. No juzgar. Si su opinión no le va a ayudar al hermano, mi hermano, preferible muchas veces no darla. Y sé que suena, quizás usted estaba esperando una prédica más teológica, pero esta palabra llamó mi atención y el Señor me la ministraba mientras estudiaba el libro de los Romanos. De que no todos tenemos la misma medida de fe. Y durante todo este proceso de enseñanza, el Señor me fue poniendo personas delante mío. Y una persona me dijo, ¿sabe que muchas veces yo no cuento mi problema? Porque cuando cuento mi problema me dicen, sí, yo ya también lo pasé, pero no sabía lo que hice yo, y qué sé yo. Y a veces la persona no necesita que uno le diga, yo ya lo pasé y el Señor hizo esto. Vamos a hablar. Sí, hermano, sí, hermana, yo te creo, te entiendo. Me conmuevo con vos, me duelo con vos y oro por tu vida. No te juzgo, porque a veces juzgamos. Yo vine, ¿sabes cuántas veces vine con dolor de cabeza? Gloria a Dios por tu fe, como les digo, pero hay otros que no tienen la misma medida de fe y que necesitan que nosotros oremos por ellos. Miren, mi hermano Pablo dice, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Edifiquémonos los unos a los otros. Como les digo, no hablo de sobrepasar el pecado, ni de callarlo, ni de esconderlo, sino que siempre hablemos con mansedumbre y amor. Y siempre busquemos el bien del que tenemos al lado. Pablo decía que tengamos el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ni siquiera Cristo Jesús se consideraba a sí mismo. Él decía, Él se despojó de todo. Él no se aferró a nada. Él nos dejó el ejemplo de amor perfecto y genuino que debemos tener los unos a los otros. Él nos dijo, yo les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Él nos amó primero y Él nos mostró y nos marcó cómo debemos amarnos. Dice, y esto es lo que agrada, y en esto dice, porque el que en esto sirve a Cristo,
Dice, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Dice el 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Mi hermano, si vos decís, bueno, yo me acordaba cuando yo era chica, iba a otra iglesia, ¿no? Y a mí me gustaba comer morcillas. Y mi pastor decía que eso era pecado. Y estuve como 3 años no comiéndolo porque el pastor de mi iglesia decía que era pecado. Y después cayó el pecado, un pecado aberrante. Y ¿sabe qué? Que a mí la conciencia no me acusaba, pero era pecado porque el otro me lo decía. Cuando cerró la iglesia, ¿sabe cómo comí morcilla, mi hermano? Pero usted dice, es una cosa tan tonta que nos impusieron a todos por una idea errónea que no nos muestra la palabra. El Señor dijo, yo he santificado todas las cosas, que podemos comer con acción de gracia, pero quizás a mi hermano que tengo a mi lado dice, no vas a comer eso, no ves que eso es pecado, o yo no lo como porque me hace mal, bueno, no lo comeré delante de mi hermano. Eso hablaba Pablo, dice, ¿tienes tu fe? Bueno, te va contigo mismo. Si lo que haces es tropezadero a tu hermano, mejor hacerlo solo. Hacerlo solo, en tu intimidad, en tu casa. Amén. Dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Dice, así que dice el 15:1, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y vuelve a poner la palabra para edificación. Porque aquí nadie hace la iglesia sola, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y debemos procurar que el cuerpo de Cristo siga creciendo y avanzando, y para eso debemos cuidarnos los unos a los otros. Debemos procurar la edificación del que tenemos al lado, ayudar a nuestros hermanos. Hermano, ¿qué te puedo ayudar? Que ellos encuentren en nosotros esa calidez de parte del Señor, ese amor del Señor, para buscar un consejo, para buscar una palabra de aliento, para pedirnos oración, para confesarnos un secreto, un malestar, algo que tienen escondido en su corazón, que podamos edificarnos y no agradarnos a nosotros mismos. Porque, mi hermano, lo poco, lo mucho que podamos llegar a tener, viene de Dios, y es de Dios, y es para Dios. Y es para Dios. Dice, porque ni aun Cristo, dice el 3, se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Él se entregó por nosotros. Nuestros vituperios los llevó Él a la cruz del Calvario. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Amén. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El Señor ya dejó todo escrito. No tenemos que andar inventando nada. No tenemos que hacer otra Biblia. Conforme pasan los tiempos, o la iglesia y el pueblo de Dios va evolucionando, el Señor ya dejó todo escrito. Él nos viene hablando acerca del perdón. Él nos viene hablando acerca de tener contemplación, de tener misericordia como Dios tuvo misericordia de nosotros. Dice, estas cosas se enseñaron, dice, se escribieron dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que seamos uno en Cristo Jesús. Que seamos uno en Cristo Jesús. Él nos ha hecho uno consigo. Él nos ha unido al cuerpo, a la iglesia. Él nos ha traído así, nos ha salvado para que todos seamos uno en Él.
La cabeza de la iglesia es Cristo y todos estamos unidos a Él y debemos permanecer en Él. Y debemos cuidarnos. No cuidar solamente de nosotros mismos, cuidar del otro, tener paciencia por el otro, tener amor por mi hermano. El mismo amor que tuvo el Señor al entregarse por nosotros. Cuando nos enseñaba todas esas cosas. Porque todas esas cosas las dejó Él escritas. Hoy las estamos leyendo y releyendo y escudriñando y aprendiendo y recibiendo. Y arrepintiéndonos todos los días, porque dentro de nosotros, mis hermanos, hay maldad, hay pecado, hay egocentrismo, decía mi hermana Sandra, y es cierto. Miramos solamente por nosotros mismos y no vemos que el de al lado también tiene necesidad, que el de al lado necesita oración, que necesita que le recibamos con amor y con paciencia, que tengamos cuidado de él. Amén. Porque no todos tenemos la misma medida de fe. Ni siquiera yo puedo saber qué clase de medida de fe tengo. Yo no puedo decir, yo soy fuerte a la fe. No, mentira. No puedo. ¿Alguno tiene esa certeza? Yo confío en Cristo. Él es mi esperanza. Él es mi certeza. En Él está depositada mi fe. Él es quien sostiene nuestras vidas. Y en Él debemos confiar y apoyarnos y sostenernos y abrazarnos. Y en el crecimiento de la iglesia debemos ser de los que edifican. Debemos ser de los que aportan al crecimiento, a la oración. Hoy es un día especial, es un miércoles donde nos tomamos un tiempo para orar los unos por los otros. Y antes de retirarnos, los invito a que volvamos a orar los unos por los otros. Que busque una persona a su lado, no busque a alguien que ya conoce usted, busque a cualquiera y ore por su necesidad. Y después nos vamos a retirar a nuestros hogares. Amén. Puede ponerse de pie.